Casi la mitad de los torneos en este 2025 son outdoor. En este vídeo voy a explicarte por qué, según mi opinión, Premier Padel se equivoca con esa estrategia. Hola a todos padeleros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mejora tu Padel. Hoy voy a hablaros de algo y sí que es importante que entendáis. Punto número uno, no estoy criticando al circuito Premier Padel, lo que estoy haciendo es dar mi opinión de cómo creo que debe evolucionar el deporte del pádel. Y punto número dos, también tengo que matizarte que mi opinión puede estar ligeramente condicionada por el hecho de que yo soy entrenador en ese circuito, es decir, que preparo parejas que compiten en el circuito y, bueno, pues de ahí es de donde vienen distintos juicios u opiniones que yo os las voy a expresar y, por supuesto, sois libres también de dejarme abajo en los comentarios qué es lo que opináis, porque, como vais a ver, hasta el final voy a estar dejando pros y contras de la organización actual que tiene el circuito Premier Padel y cómo han basado, bueno, pues estos principios de jugar outdoor o indoor en función a determinadas situaciones. Vamos a ello. El motivo de mi reflexión viene principalmente por el hecho de decidir jugar al menos la mitad o cerca de la mitad de los torneos outdoor. Y aquí, por supuesto, hay opiniones a favor y opiniones en contra. No estoy ciego y no soy sordo a muchas opiniones en cuanto a lo que tiene de positivo el jugar outdoor. Y aquí voy a analizar primero todos los aspectos positivos, que desde luego los tiene. Otra cosa es que yo pueda considerar, como os voy a decir al final, en mi reflexión final, que pueda encontrar otros puntos de vista que son más interesantes. Pero vamos a ellos y vamos a sacarlo primero a todos los elementos positivos que tiene el juego outdoor. El primero de los motivos es el entorno. Muchos de vosotros me decís, Manu, es que cuando veo la retransmisión de un torneo indoor en un pabellón, todos los torneos son iguales, lo único que cambia es el letrerito abajo que te pone P1 o lo que sea, ¿no? Pone la ciudad en la que se está haciendo el torneo. Pero es verdad que cuando se ve un torneo outdoor, en muchas ocasiones, bueno, pues estás viendo parte del entorno o estás viendo algún elemento diferencial. En esto tenéis toda la razón. Nosotros cuando jugamos en un pabellón, pues bueno, es verdad que a veces si cambia la pista, hemos jugado en pistas negras, por ejemplo, pistas negras y naranjas, eso te puede dar cierta diferenciación, pero sí que es verdad que puede resultar algo monótono para el espectador que está mirando ese torneo. Así que primer punto a favor es el cambio del entorno que le aporta a ese torneo, pues que te voy a contar cuando estamos hablando, por ejemplo, de un torneo en Valladolid. El punto número dos son la adaptabilidad y las sorpresas, ¿no? Eso es normal. Cuando estamos jugando outdoor hay sorpresas. Eso pasa siempre. Y de hecho hay jugadores que se adaptan mucho mejor y esto es un plus que hay que premiar. Es decir, por ejemplo, Paquito, que tiene una capacidad espectacular de adaptarse, ¿no? El jugador que mejor se adapta tiene que tener ciertos beneficios. Yo recuerdo uno de los torneos en México, cuando fuimos a jugar en México, que creo que fue hace 3 años, y es que Paco era el primero que a los 10 minutos de llegar allí ya la pelota le andaba bien. Y México, para que lo sepáis, tiene una altitud que dificulta mucho el juego y nos pusieron unas bolas que están pinchadas, que no tienen presión dentro. Y Paco era el primero, o de los primeros, que ya tocaba bien la pelota a los 10 minutos de estar ahí, mientras que otros jugadores se fueron de México porque no la empalaban, ¿no? Entonces, eso también tiene que tener un premio. Yo esa parte la entiendo y, como os diré en mi reflexión final, creo que hay parte que tiene que estar ahí para darle algo de emoción al juego. Pero, bueno, pues esto es algo que favorece el juego outdoor. Premia que haya sorpresas, premia que haya jugadores que no terminen de adaptarse a las condiciones de sol-calor, de una serie de condicionantes, así que eso es uno de los elementos en positivo que muchos valoráis y yo en parte estoy algo de acuerdo en que le añade algo de atractivo al juego. Y por último, también en relación con la parte número uno, pues hay lugares muy singulares o muy significativos, como te decía, la Plaza Mayor de Valladolid, me parece un escenario espectacular. Hubo un torneo en Egipto, la primera vez que viajamos a Egipto, en este caso fue con World Padel Tour, pero yo recuerdo que en muchas ocasiones se veían las pirámides por detrás y era un enclave maravilloso. Entonces es verdad que en ocasiones, oye, ese marco aporta, ¿no? Cuando hacen esa retransmisión, pues es verdaderamente interesante para el espectador. Así que, como te digo, sí que valoro estos aspectos positivos. Seguro que se te ocurren alguno más, déjamelo aquí debajo en los comentarios y son dignos de valorar. Ahora vamos con los elementos negativos para el deporte y fíjate que te hablo para el deporte y esto es, como te decía, es mi opinión personal porque lo vivo desde dentro y es algo que quizá a mí me toca de una manera, entre comillas, más personal, ¿no?
La primera es la pérdida de rendimiento. Y algunos me diréis, bueno, pérdida de rendimiento, ¿por qué? Bueno, falta precisión. Y creo que aquí ya también depende de cómo interpretemos a qué o en qué consiste el juego de pádel. Para mí el juego de pádel es un juego en el que el elemento de precisión prima por encima de todo. Como te voy a decir muchas veces durante este vídeo, creo que nos han emparentado con nuestro primo el tenis, que se juega mucho outdoor, también se juega indoor, por supuesto, pero que tiene unos condicionantes que haga que se pueda jugar outdoor con algo menos de dificultad. En nuestro caso nos basamos en una pista pequeña, con una pala pequeña, misma pelota, que se mueve con el viento y que nos basamos en la precisión. Y aquí lo que te voy a decir es que si yo soy Fede Chingoto y me tengo que enfrentar a Arturo Coello, creo que convenimos todos en que hay una cierta desventaja física a la hora de poder jugar al pádel si no añadimos las fortalezas y debilidades de cada jugador. Es decir, que si yo soy Fede Chingoto y me quiero enfrentar a Arturo Coello, voy a tener que utilizar mi control de pelota, mi uso del globo, mi precisión para poder rendir a la par que un jugador que me saca 25 centímetros de altura o 30 centímetros de altura y cuya envergadura casi ocupa la mitad de la pista. En este caso, Fede Chingoto ha demostrado que lo puede hacer y que puede también batir a Arturo Coello, pero si se enfrenta a Arturo o a cualquiera, te puedo decir también un Pablo Cardona, en un lugar donde no puede, como en el caso de Riyad, no puede tirar el globo porque el viento se lleva la bola y no puede ser preciso, y la salida de la pelota hace que Pablo Cardona tenga una herramienta. Aparte, con esto no estoy metiéndome con Cardona. Pablo Cardona es un fenómeno, pero es verdad que su estilo de juego se ve beneficiado en esas circunstancias. Resulta que no podemos tener a un Fede Chingoto, un Martín Dineno, ese tipo de jugador, colocador, Sancho Gutiérrez, que se basa en la precisión para verlo jugando en unas etapas finales del torneo. Lo que quiero decirte es que realmente si el porcentaje de torneos en estas circunstancias se acerca demasiado a la mitad, vamos a tener mitad de torneos muy favorecedores para determinado perfil y simplemente acabaremos teniendo más jugadores de ese perfil de juego y menos de los otros, cuando creo que la riqueza dentro de este juego de pádel es algo que nos interesa ver a todos. Queremos ver no solamente un juego de saque, primera volea y smash. Las condiciones climáticas generalmente cuando el juego es outdoor son variables y esto hace indefectiblemente que el juego se vuelva menos, llamémoslo, menos agresivo, menos atractivo o más conservador. Simplemente cuando tengo sol y viento, pues lógicamente acabamos haciendo un juego más conservador. Yo con mis jugadores lo trabajamos así. Cuando estamos jugando outdoor, y es lo que te recomiendo, lógicamente nuestra volea no va al 2 centímetros de la pared, los globos no van perfectos porque siempre la pelota se mueve con algo de viento, porque algo de viento hay, te puede molestar el sol, etc. Es decir, bajamos la intensidad y bajamos el riesgo cuando estamos jugando outdoor y veréis que a nada que haya un poquito de brisa o que los rivales ya no le pueden pegar, pues esto se convierte en globo pinchado y me voy a presionar el smash. Simplemente porque es una de las tácticas más efectivas cuando llegamos a un 5-5. ¿Qué hacemos? En cuanto que el viento está de contra o hay sol, pinchamos globo y nos movemos y metemos un poquito de presión y gana el que mejor compite. Como te digo, esto de afuera creo que no es el pádel más bonito de ver. Hay partidos que verdaderamente se vuelven poco atractivos porque nadie está dispuesto a perder una pelota y todo el mundo pues juega lo que llamamos en el argot, ¿no?, a meterla o a marrategui o a poner la bola y seguir compitiendo. Gana el que mejor compite. Creo que esto, en ocasiones, como te diré al final de mi reflexión final, puede ser interesante en algún campeonato, pero no en casi la mitad de los torneos porque hace finales o hace cuartos de final poco atractivos. Hay que añadir además que cuando estamos jugando outdoor, a mitad de día jugamos mucho en el desierto y en climas extremos en ese sentido, ¿no? Al mediodía pues tenemos unas temperaturas que pueden estar rondando los 35-40 grados, como nos han pasado, y por la tarde-noche puede caer tranquilamente la temperatura entre 15 y 20 grados, lo cual hace que el partido que se ha jugado al mediodía con respecto del que se juega por la noche sea absolutamente diferente. Vamos con el siguiente elemento que considero en contra, que son los problemas técnicos y suspensiones, ¿no? Ponte la situación, te tienes que desplazar en avión o en tren para ver unas semifinales o una final de un torneo, pagas tu entrada y resulta que esa final del torneo se juega 2 días después. Bueno, eso es lo que ha pasado en Chile, pasó en Riyad. Esto considero que de cara al espectador, ya poniendo en la mayor parte de los puntos, me pongo de cara del jugador, pero también del espectador. Si yo he pagado una final, quiero ver la final el día que toca, al día siguiente tengo que trabajar. Que se pueda retrasar una final por causas meteorológicas, me parece que sería algo que deberíamos tratar de eliminar dentro de la ecuación de problemas que pueden suceder, que puede haber otros muchos, por supuesto, pero esto verdaderamente dificulta el hecho de que se pueda disfrutar del deporte. Ni que decir que
cuando yo voy a ver un partido en Valladolid, te pongo Valladolid en pleno sol, o en Dubái o en Doha, que son torneos con mucho calor, a las 3 de la tarde yo no sé si disfrutaría de ver un partido, ponerme al sol a ver un partido a las 3 de la tarde, mientras que cuando lo hacemos en un pabellón, pues esas circunstancias se puede controlar. Y ahora me pongo de punto de vista del jugador. El jugador se dice, bueno, es que en el US Open o en el Open de Australia se juega con muchísimo calor. Es verdad que en Australia se juega con muchísimo calor, pero en nuestro deporte nos metemos dentro de unos cristales que son como una lupa que hace que todavía la temperatura aumente muchísimo más. Y hay que decir si además el suelo es oscuro. En ese caso, la temperatura que tenemos dentro de los cristales es una pecera, es muy alta y hace que los jugadores en algunos casos incluso pongan en riesgo su salud. Ya te digo que hay varios torneos, como es el de Roma, como fue el de Dubái, donde los jugadores literalmente es que no podían jugar y estaba peligrando su salud. Por ese motivo, como te digo, sigo considerando que hay momentos donde se va a poder jugar outdoor, pero hay momentos donde el pádel es indoor. El último de los aspectos que te quiero sacar a colación, por el que creo que Premier no se está adaptando bien o no lo está enfocando correctamente, al menos desde mi punto de vista, es que cambiamos de outdoor a indoor constantemente. ¿Qué ocurre? Que para prepararse para un torneo indoor se necesitan determinadas características, se juega de una manera, pero para entrenar y preparar un torneo outdoor, pues necesitamos otra. Esto le añadimos el hecho de que a veces vienen giras de 3 torneos, como nos ha pasado con Cancún, Miami y Chile, y si vamos a Cancún en unas condiciones, después vamos a Miami que se juega con otras condiciones meteorológicas, pero también en indoor, y después volvemos a outdoor completamente distinto, en altura, con sol, cambios incluso de estaciones, esto hace que verdaderamente nos resulte muy complicado poder estar perfectos para competir en el mayor rendimiento que seamos capaces de aportar de un torneo a otro, porque cambiamos pelotas, cambiamos, como te decía, la velocidad de la pelota por la altitud y la humedad, y además indoor y outdoor son tantas variables las que cambian que hacen que, bueno, pues a la hora de poder preparar esos torneos no estemos al 100%. Por lo tanto, después de estos pros y contras, ¿cuál es mi opinión? Bueno, pues para mí, principalmente yo creo que comparándonos con otros deportes, creo que hay deportes que son indoor y deportes que son outdoor. Badminton es un deporte que se practica y se compite indoor, lo mismo que el tenis de mesa, y hay otros deportes que se pueden o no practicar indoor o outdoor. Si yo pudiera elegir, para mí calificaría el pádel como un deporte indoor, simplemente porque para el aficionado que va a ver y para el jugador, todos obtienen lo mejor de sí, el mayor rendimiento y la mejor calidad de poder ir a ver un partido y de tener un servicio, como te decía, de entretenimiento de calidad. Lógicamente entiendo los pros para poder jugarse outdoor y es algo que respeto al máximo, por eso creo que puede tener sentido hacer una cantidad determinada de torneos outdoor, simplemente para dar, bueno, pues esa característica diferencial, pero sí que trataría de acotarlo a una época determinada del año, es decir, que podamos preparar la temporada de torneos indoor y después la temporada o el trozo de torneos outdoor, de tal manera que, bueno, pues los jugadores se puedan adaptar mejor. También tengo que decirte que a la hora de poder tener características distintas, que seguro que lo estás pensando de mano, es que si todos los torneos son lentos favorecen a unos, es que si todos los torneos son rápidos favorecen a otros, te tengo que decir que el hecho de que sea outdoor o indoor no limita esto, es decir, nosotros podemos jugar un torneo indoor en Miami y las condiciones de pista van a ser simplemente por la humedad o por la temperatura a la que se aclimata un pabellón, esas temperaturas hacen, y esa pista y esa pelota hace que sea un torneo de pista lenta, por así decirlo, mientras que cuando luego te desplazas a otro torneo, ¿vale?, el que sea, que tiene unas condiciones de una mayor altitud, como el caso, por ejemplo, de Valladolid del año pasado, una mayor altitud, un clima más seco y una temperatura mayor y una pelota que sale más, ya tenemos un torneo con una bola más viva. Lo que te quiero decir es que jugando indoor también se pueden regular que haya torneos de pista rápida y de pista lenta, incluso la moqueta se podría regular. Creo que es entendible que podamos tener pistas más rápidas y lentas para favorecerlos a todos, pero no voy a ese punto, voy al punto de que el hecho de jugar outdoor añade múltiples dificultades a la hora de organizarlo y a la hora de jugarlo, y que finalmente el que se ve perjudicado es el deporte y el espectador. Pero como te digo, esta ha sido mi opinión. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido, qué opinas tú. Absolutamente respeto para todos, esta es la opinión de uno más, así que cuéntame debajo qué opinas. Y lo de siempre, si quieres ver más vídeos, si quieres aprender un poquito de tutoriales, te dejo por aquí tutoriales. Aquí te dejo algo de review sobre palas y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo.